Bueno, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Big Z, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que tendréis información importante en la cajita de la descripción. Arriba del todo tendréis el link de mis directos, simplemente pincháis, das a seguir y así os avisarán con un correo electrónico siempre que esté en vivo. Recordad que hacemos directos nada más terminan los partidos del Atlético de Madrid, puntuando jugador por jugador, también al Cholo Simeone, y que, bueno, pues estamos casi siempre ahí, así que con un simple follow, que es totalmente gratuito, os avisarán por correo electrónico cuando esté en vivo y en directo. Además también tendré en mi Instagram en la segunda línea de la descripción, últimamente un Instagram en el que estoy muy activo, en el que hay muchos comentarios, en el que hay mucho debate sano, con respeto, en el que hay mucho contenido y en el que os espero con los brazos abiertos. Ya pasamos de los 10.000, os espero por allí, simplemente dais a seguir y además de todo ese contenido os vais a enterar de los directos también, porque avisaré a través de stories cuando haga un directo fuera de horario, como fue en el caso de ayer, por ejemplo, y así podéis incorporaros cuando os enteréis. Así que simplemente seguidme en los dos sitios, es totalmente gratuito y me ayudáis un montón, al igual que no hace falta que lo diga, suscribiéndoos aquí en YouTube, también me ayudáis muchísimo dejando vuestro like y comentando, ya que eso ayuda a que el vídeo se posicione, ¿vale? No solo la visita, sino el like y el comentario ayuda siempre, por supuesto, a la suscripción, a que el canal crezca. También tendréis la web www.sofutbol.com, donde vais a poder encontrar camisetas actuales, retro y hasta de la siguiente temporada del Atlético de Madrid y de otros muchos equipos. Así que os animo a que pidáis, con el código Z os hacen un descuento y recordad siempre pedid una talla más de la que uséis habitualmente, porque dan poquita talla, son de muy buena calidad, tarda un poquito pero llegan, y si tenéis algún tipo de incidencia me lo comentáis, si habéis pedido con mi código, os intentaré ayudar, por supuesto que sí. Y por último, la página de Instagram para adquirir juegazos de Play 4, Play 5 como Expedition 33, que me tiene enamorado, a muy buen precio, totalmente fiable, y además os van a asesorar en absolutamente todo lo que necesitéis si no habéis comprado nunca un juego digital y no sabéis cómo funciona. Dicho esto, vamos a charlar. Ya sabéis que este tipo de vídeos lo podéis dejar de fondo mientras hacéis cualquier cosa, no se va a ver nada excepto mi cara conduciendo, y simplemente pues son cosas que me apetece comentar, charlar sobre ellas y demás, porque me parecen interesantes. Hoy quiero hablar un poco de esa especie de retoque en el sistema que vimos ante la Real Sociedad, un retoque que le sentó muy bien al equipo. Es cierto que la Real hizo un partido bastante mediocre, pero también es verdad que nosotros estuvimos muy bien, sobre todo siendo muy incisivos a través de las bandas y con muchísimas más capacidades de creación. Y digo capacidad, podría ser capacidad o capacidades refiriéndome a que había más futbolistas, había más jugadores capaces de generar juego, y creo que se notó. Y bueno, por eso Sorloth, entre otras cosas, marcó 4 goles, aparte de que la defensa de la Real estuvo mal, también el equipo le pudo surtir bien de balones. Habría que ver un sistema parecido con Julián Álvarez en punta, porque podría hincharse. El caso está en que el ser humano en sí normalmente peca de tener poca memoria, ¿no? Habrá mucha gente que pasa mucho, por ejemplo, con los balones de oro. Se habla mucho del balón de oro y siempre se habla de los últimos 3-4 meses y no se habla de los otros 7 o 8 meses anteriores, ¿no? Que engloba el premio, ¿no? Y es como que lo más reciente es, esto... ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Ha pasado muchas veces que a lo mejor un futbolista ha marcado 40 goles en los primeros 6 meses, ha marcado 10 en los siguientes, en los últimos, ¿no? De cara a ir hacia el camino, ¿no? Hacia el premio, y otro que ha marcado a lo mejor 20 en los primeros 6 meses y luego 20 en los últimos meses, pues parece que ha hecho mejor temporada, ¿no? Y al final es bastante debatible como mínimo, ¿no? Y suele pasar con todo, que nos quedamos solo con la última parte, ¿no? El sistema del otro día al final es un sistema que a mí me recuerda, no del todo, pero sí similar en cierta forma al sistema que creo que el Cholo Simeone tenía en principio en mente, y que creo que también que por ahí se fichó, pues por ejemplo, a Conor Gallagher, y creo que también por ahí se fichó incluso en el caso de Lenormand, incluso en el caso de Sorloth, antes de que hubiera la opción de Julián y demás. Y era un sistema que tenía media puntas, que de hecho me acuerdo que al principio había mucha coña y mucho juego con esto, ¿no? El Atlético de Madrid, los media puntas, era una especie de era una especie de 3-3, un 5, mejor dicho, una especie de 5-2-2-1 o algo así, ¿no? Parecido. ¿Qué pasa? Que, ese sistema al final
no terminó de, bueno, pues no terminó de carburar, el equipo no empezó bien tampoco, etcétera. Yo creo que eso hizo que bueno, poco a poco se fuera cayendo esa opción y que se volviera al 4-4-2. Con el 4-4-2 se volvió a competir mejor, el equipo se veía, pues bueno, más cómodo, empezaron a llegar los resultados, una racha enorme de resultados, con muchísimas victorias, muchas de ellas, yo lo he dicho muchas veces ya, bastante justitas y tal, pero bueno, no se dejó de ganar y eso hizo que se instalase, digamos, de nuevo el 4-4-2. ¿Qué pasa con esto? Que el otro día vimos algo similar realmente, vimos una línea de 3 centrales en fase defensiva, Llorente incrustándose entre esos, en ese puesto, ¿no?, de central derecho, por así decirlo, con Jiménez un poco más centrado, con Lenormand un poco más tirado a lo de izquierdo, Javi Galán en este caso sí que era una especie de lateral continuamente, ¿no?, con Samu Lino y Giuliano Simeone haciendo como de carrileros en fase defensiva, una cosa un poco rara, pero bueno, asimétrica, ¿no?, en cierta forma. Yo creo que había alturas distintas. Llorente, por ejemplo, que sí era lateral en ataque, era central en defensa, pero Javi Galán, que en cambio no era central en defensa, sí era lateral en ataque. Un poco extraño, pero al final también aparecían las figuras de las mediapuntas, que en este caso a mí me dio la sensación de que bueno, Koke y De Paul estaban un poco más atrasados. Creo que Samu Lino por ahí, sobre todo también en la figura de Barrios y tal, estando un poco entre líneas y tal, y yo creo que hicieron muchísimo daño, ¿no? Y al final, al principio de temporada, yo recuerdo que muchos pedíamos que ese equipo, ¿no?, pues el 11 tipo al inicio de temporada quizás fuera pues Jan Oblak, que Marcos Llorente de carrilero derecho, bueno, pues Jiménez, Lenormand y Lenglet a lo mejor atrás de centrales, porque no llegó a venir Janko, ¿no?, que era el otro que se nombraba. En principio el equipo yo creo que iba a ser Lenormand, Jiménez, Janko, pero Janko no llegó a ficharse. Luego pues en el carril izquierdo estaba Samu Lino, y luego pues en el centro del campo, en principio a priori todos pensábamos en Barrios, De Paul y Koke. Koke, bueno, pues hizo una temporada floja, por ahí podría haber entrado Gallagher, que Barrios apareció como 5, en fin, cosas así. Y luego pedíamos en la media punta todos Griezmann y Julián Álvarez a pierna cambiada, muy pegaditos al punta para surtirle y para también participar ellos en muchos goles, y Sorloz en punta. Hubo mucha gente, ¿no?, entre ellos yo, que pedía ver jugar a los tres juntos y tal, pero bueno, claro, luego ha habido muchas historias, no llegó Janko, bueno, pues el caso de Samu Lino igual tengo recuerdo de que empezó como media punta y no terminó de cuajar tampoco. Bueno, va a hacer una temporada bastante más floja. Koke pegó un bajón bastante grande en general también en cuanto a nivel de juego. Barrios se hizo con el puesto. Gallagher, bueno, pues no sé por qué no se terminó de confiar en él del todo. Poco a poco fueron surgiendo cosas que, bueno, pues el equipo no terminaba, ¿no?, de puntuar bien, no terminaba de arrancar, y por ahí empezó a verse el 4-4-2. El 4-4-2 funcionó muy bien y al final, si algo funciona, pues lo normal es que sigas con ello. ¿Por qué saco esto a la palestra? Porque ya los que habéis visto el vídeo de ayer, el vídeo del partido ante la Real Sociedad, lo comenté. Es que el sistema, a mí, que vi ante la Real Sociedad, me gusta. Me parece un sistema muy rico, en el sentido de que es totalmente distinto defensivamente que ofensivamente, y un sistema en el que, si tiene futbolistas acordes para hacerlo, creo que pueden rendir muy bien. Me encantaría ver a Barrios y De Paul más sueltos porque tengan un 5 detrás. Mi sueño, ya sabéis que para esa posición, lo he comentado millones de veces, es Johnny Cardoso. Me flipa el jugador del Betis, me vuelve loco, me encanta. Es un futbolista que me encantaría ver de rojo y blanco. Dicen que es un fichaje muy complicado, no por el Betis en sí, que bueno, al final el Betis, joder, pues es un equipo que va a entrar en Europa, que está jugando muy bien y tal, pero que económicamente, lógicamente, pues no está tan fuerte como puede ser el Tottenham, por ejemplo, de la Premier, que tiene una opción de compra por Johnny Cardoso. Se habla de unos 20-25 millones de euros, y que habría que ver si se lo quiere quedar, si a lo mejor quiere recomprarlo para venderlo y hacer negocio, si quizás por ahí pueda ir al Atlético de Madrid ofreciéndole un dinero al Betis y que no entre en la puja el Tottenham. Eso todo sería cuestión de verlo, pero a mí sería un futbolista que me encantaría ver. Otras opciones son Betancourt, del propio Tottenham. También estaría la opción
creo que se está hablando ahora de Samuel Ricci, que yo no lo he visto jugar, no tengo ni idea, sinceramente, y tal. Pero bueno, me gustaría mucho en un momento dado ver a un Pablo Barrios más liberado, con un 5, porque creo que Barrios se vio el otro día que es un jugador que más liberado y con opciones de llegar al ataque. Es un futbolista que tiene un nivel top a la hora de dar un último pase. Creo que es un jugador muy creativo, que es un compendio de muchísimas virtudes, y a mí personalmente es un futbolista que me encanta, Pablo Barrios. Lo he dicho millones de veces, lo sigo diciendo, incluso cuando cometió algún fallo grave, que había gente que prácticamente quería cargárselo y tal. Yo siempre he dicho que creo que Barrios puede llegar a ser una estrella en el Atlético de Madrid. Creo que tiene nivel para ser incluso una leyenda dentro del club y futuro capitán, ¿por qué no? Y me encantaría ver, porque he visto ya la versión de Paul con un 5, un buen 5 detrás. Creo que con un buen 5 detrás de Paul y Barrios podría ser muy interesante. Si a eso le añades también el hecho de que puedan estar Baena, por ejemplo, en un centro del campo, imaginad, se me ocurre, ¿no? Pues como el otro día se vio, por ejemplo, poner a Llorente, ¿no? Llegando por la derecha, a Baena llegando por la izquierda, con un centro del campo de, pues por ejemplo, Johnny Cardoso, por decir algo, Pablo Barrios y Rodrigo de Paul, y arriba Julián, por ejemplo. Pues una salvajada absoluta, ¿no? Incluso a lo mejor, pues no sé, se hablaba del fichaje de Antony. A mí, amigos periodistas me dicen, ¿no? Y las informaciones, el otro día en el canal de Peto lo comentaban, que el Atlético de Madrid está loco con Antony, que le encanta. Pues imaginad un equipo con Antony en la derecha, con Julián en la izquierda, y con Sorloz en punta, o con Julián en punta y con Antony Baena, por ejemplo. No sé, son cosas, ya son variantes, estamos desvariando, pero al final lo que quiero dejar claro es que el Atlético de las mediapuntas existió, que en principio era la idea, yo creo que tenía Simeone. Ponedme en comentarios lo que pensáis vosotros sobre esto y tal. Yo juraría que era la idea que tenía al inicio Simeone para formar el 11 titular, que finalmente por circunstancias de juego, del equipo, de cómo se dio la competición, las competiciones, y de cómo estaba el equipo al principio de temporada, no se dio, no salió, no se asentó, por así decirlo, y que a lo mejor quiere ahora en estas jornadas ir comprobando eso para retomar ese tipo de formación. Y a mí el otro día el equipo tácticamente me gustó mucho más que en las últimas jornadas anteriores, ¿no? Que bueno, pues que ante Alavés y todo esto, me gustó mucho más el partido que vi ante la Real Sociedad, que insisto, que sé que la Real Sociedad es un equipo que, bueno, quieres que no, pues ya está prácticamente fuera de las opciones de entrar en Europa, que quieras que no, sabe que el entrenador se marcha, que eso siempre es un golpe. Además, un entrenador que lo ha hecho muy muy bien en la Real Sociedad y que lleva bastantes años y tal, y eso es duro también. Y que tú estás jugando en casa, que el problema del Atlético de Madrid ha sido fuera de casa. Yo entiendo todo eso y lo tengo en cuenta, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí tácticamente el otro día el equipo me gustó mucho más, me gustó. Hay jugadores que creo que estuvieron muchísimo mejor de lo que hemos visto habitualmente. Samulino creo que estuvo infinitamente mejor, se notó mucho más fresco y mucho más motivado en esa posición y mucho más incisivo. Vimos un muy buen partido de nuevo de Lenormand, de Jiménez. Lenormand creo que es un jugador que funciona mejor en defensa de 3 que en defensa de 2 centrales. Esa es mi opinión, igual me equivoco. De hecho es curioso porque cuando yo juego al Football Manager, Lenormand, su posición, digamos, más top para el juego es como si fuera uno de los centrales dentro de una línea de 3 centrales, ¿no? Incluso en los dos perfiles, tanto el izquierdo como el derecho. Lógicamente puede jugar en una línea de 4 con 2 centrales al uso, pues digamos lo más típico, ¿no? del fútbol, que la línea de 4 atrás y tal. Pero yo sí que tengo la sensación de que Lenormand funciona mejor con línea de 3 centrales. Y oye, pues por ahí igual también va el fichaje del Cuti Romero, ¿no? Porque muchos decimos, joder, pero ¿para qué quieres un central nivel titular si tienes ya a Lenormand y tienes ya a Jiménez? Que hay mucha gente que dice que Jiménez ha hecho mala temporada. Para mí ha hecho la mejor temporada en muchos años, porque ha sido regular, ha tenido siempre muy buen nivel, o casi siempre, menos algún partido suelto, y luego ha jugado bastante más de lo que, por lo menos la sensación que tengo yo, que ha jugado mucho más de lo que ha jugado en otras temporadas. Y hay gente que dice que no y tal. Bueno, pues ponedme en comentarios también lo que pensáis. Y por ahí yo creo que puede ir también el tema del fichaje del Cuti Romero, ¿no? Porque muchos decimos, joder, tío, te hace falta un lateral zurdo sí o sí titularísimo, te hace falta un 5, ¿por qué tan obsesionado con un central? Bueno, pues igual el Cholo quiere una defensa de Cuti, Jiménez y Lenormand. Bueno, pues y habrá gente que diga, ¿qué defensivo y tal? Pues no tiene por qué, porque si pones esos 3 centrales y a Johnny Cardoso como si fuera un ancla en el centro del campo, pero luego te dedicas a atacar con De Paul, con Pablo Barrios, con Baena si lo firmas,
con Llorente, con Giuliano, con Lino, con el lateral zurdo que firmes, etcétera. Al final es un equipo que también tiene mucho flujo ofensivo y mucho poder de ataque, ¿no? Otra cosa es ya que los jugadores rindan bien, que no rindan bien y que pasa lo que tenga que pasar. Pero a mí no me extrañaría en absoluto, viéndolo visto, que el Cholo Simeone se esté planteando darle una vuelta en ese sentido al sistema y volver un poco pues a ese sistema que tenía en mente en principio al inicio de la temporada, ¿no? Me hace gracia, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues ha habido mucha gente, ¿no? Y esto era muy raro. Sí que es cierto que lo veo distinto, algo distinto el dibujo, pero sí que es cierto que es un poco el dibujo que yo tenía en mente que él quería. De hecho, yo creo que el fichaje de Gallagher viene un poco por ahí también, porque entiendo que quiere un jugador que sea capaz de jugar de interior, pero que en fase ofensiva sea una especie de media punta, llegador, con bastante gol, con capacidad de recorrido, de tener un marco ancho, ¿no?, dentro del campo, que abarque bastante y demás, que yo creo que por ahí quería Mikel Merino, pero vino al final con el Gallagher. Ya sabéis que por chanchullos y demás me sigue pareciendo un muy buen jugador y que en ese sistema creo que lo puede hacer perfectamente bien, sinceramente. Creo que es un sistema que le puede ir de locos a Conor Gallagher, y es un sistema que bueno, Samu Lino creo que mejora sustancialmente también con este sistema. Creo que Pablo Barrios, si lo liberan y puede jugar un poquito más arriba, con opciones de llegar cerca del área y lo liberan del puesto de 5 porque tiene un 5 detrás de buen nivel y tal, yo creo sinceramente que es un sistema que puede beneficiar a muchos de los futbolistas del Atlético de Madrid, que creo que se pueden quedar, ¿no? Porque no voy a hablar de otros futbolistas que creo que van a salir, otros futbolistas que terminan contrato y demás, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces me gustaría saber vuestra opinión, qué pensáis, cómo lo veis. Y nada, y que me digáis en comentarios, por supuesto, del respeto, si pensáis que esto es factible, si pensáis que la siguiente temporada se va a seguir apostando por el 4-4-2, si pensando en esa posibilidad de poner 3 centrales o jugar que más el fichaje del Cuti Romero, ¿qué os parecería una defensa de 3 centrales con Jiménez, Cuti Romero y Lenormand? Si os gustaría la idea de ver un sistema similar al del otro día ante la Real Sociedad, pero con incorporaciones como la de Baena, como la de, bueno, pues Miguel Gutiérrez, como la de Álvaro Carreras, como la de, no voy a decir Guioqueres y tal, porque me parece más complicado o menos factible, pero sobre todo, pues si os gustó esa idea de que, por ejemplo, pues no sé, que digamos que en fase ofensiva sea de una manera y en fase defensiva sea de otra. En fin, ¿qué os parece eso? Y si pensáis que es una pedrada mía esto que estoy comentando, o creéis que puede estar argumentado y pensáis de forma similar, aunque sea distinta, ¿no? Pero más o menos pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si es así, suscribiros para más contenido y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos y a Opaletti.